Bien, vamos entonces a continuar con sistema reproductor. Antes de eso vamos a repasar un poquito esto de la espermatogénesis que vimos ayer, porque la realidad es que lo necesito, que lo entiendan, porque ahora vamos a ver la ovogénesis y tiene como sus diferencias con la espermatogénesis. Entonces, básicamente, tienen que entender en qué se diferencia la formación de gametas en el hombre, porque es parecida pero no igual, con la formación de gametas en la mujer. Claramente en el hombre es un proceso mucho más simple, es un proceso mucho más corto, dura menos, y además casi que dura toda la vida del hombre. En cambio en nosotras, ya van a ver por qué les digo, no pasa lo mismo. Es decir, en nosotras, nosotros siempre decimos, nacemos con una reserva y con esa reserva tenemos toda la vida. No hay más que lo que hay. Entonces, ahora enseguida cuando veamos la ovogénesis, van a entender a lo que me refiero. Bien, repasemos primero lo que vimos ayer. Todo parte desde una célula diploide, que es la espermatogonia. Esa espermatogonia tiene 46 cromosomas, o 23 pares. Esa espermatogonia empieza a proliferar por medio de mitosis y forma más espermatogonias. En determinado momento, algunas de esas espermatogonias se diferencian en espermatocito primario. Obviamente, como es un proceso de diferenciación y no de meiosis, la dotación cromosómica es la misma. O sea que este espermatocito primario también tiene 46 cromosomas. Recién este es el que inicia la primer meiosis. Meiosis 1. Entonces, de este espermatocito primario voy a obtener por meiosis 1, 2 espermatocitos secundarios. Es decir, espermatocito primario, por meiosis 1, voy a obtener 2 espermatocitos secundarios. Obviamente, si es un proceso meiótico, ustedes lo han visto hasta en ciclo celular, es un proceso donde la dotación cromosómica va a cambiar. ¿Qué quiere decir esto? Voy a pasar de tener 46 cromosomas a tener 23. Por eso es haploide. Pero ustedes vieron que las meiosis tienen dos partes. Meiosis 1, meiosis 2. Entonces, hago la meiosis 2 y obtengo espermátides, que también son haploides. Es decir, hago meiosis 2 y de cada espermatocito secundario obtengo 2 espermátides. ¿Estas son haploides? Sí. ¿Estas son haploides? Sí. ¿Cuál es la diferencia? Que lo que cambia en estos espermatocitos, de estos espermátides, es qué tipo de haploides son. ¿Por qué? Porque estos son haploides dobles, es decir, que son haploides y los cromosomas son crucecita, formados por dos cromátides, y estos son haploides simples, es decir, cromosomas simples, no crucecita, sino palito. Entonces, estas y estas, es verdad que son haploides, pero lo que cambia es el tipo de cromosoma. Acá tengo haploides dobles y acá tengo haploides simples. O sea que tengo 46, 46, 23 dobles, 23 simples. Y de este al espermatozoide, a los espermatozoides, que es esto que tienen acá, hay un proceso que se llama espermiogénesis. En ese proceso no hay un cambio en la composición genética,
Sí hay un cambio en la estructura, pero no hay un cambio de cromosomas. Quiere decir que si estas tenían 23 cromosomas simples, estos tienen 23 cromosomas simples. Acá simplemente hay un proceso de espermiogénesis que es estructural, cambia la estructura, la forma del espermatozoide, pero su ADN sigue siendo el mismo. Este proceso completo dura de 8 a 9 semanas. ¿Por qué insisto en esto? Porque ahora vamos a ver lo que pasa en nosotras y van a ver que esto dura años. Nosotras empezamos a hacer el proceso de ovogénesis dentro de la panza de nuestra mamá. Antes de nacer, la mujer ya empieza a hacer su ovogénesis. O sea que el proceso es muchísimo más largo. No dura 8 o 9 semanas como en el caso del hombre. ¿Se entiende? ¿Se entendió mejor? Velo ahí. Sí, Dani, gracias. Buenísimo. Bien. ¿Alguna duda más de lo que vimos ayer que me quieran preguntar? Bien. Vamos entonces con el sistema reproductor femenino. Espérenme. Ahí está. Ahí se va a compartir. Vamos entonces a empezar con el sistema reproductor femenino. Lo primero que vamos a ver son las estructuras, como vimos ayer en el caso del hombre. En la mujer, los órganos sexuales primarios son los ovarios. ¿Por qué? Porque es el lugar donde se va a producir la ovogénesis, así como en el hombre, en los testículos se produce la espermatogénesis, y también es el lugar a donde se van a secretar hormonas. Y después tenemos lo que llamamos órganos sexuales secundarios, como la vagina, el útero, las trompas de falopio y la vulva. Vamos a ir viendo cada una de estas estructuras por separado y vamos a ver obviamente qué funciones cumplen. Miren, esto es lo que vendría a ser el aparato reproductor, femenino lateralmente. ¿Qué vemos? Bueno, primero, yo ya veo una gran diferencia con el hombre. Una de las diferencias más importantes es que el hombre tenía una sola salida, que era la uretra, por donde se producía la salida de la orina y del semen. Bueno, ya acá veo distinto, es decir, veo que tengo por un lado la vagina y por el otro lado la salida de la orina, que se comunica la vejiga con la uretra y sale. O sea que ya tengo dos estructuras separadas. ¿Qué más veo? Veo el útero. Eso que tiene acá se llama cuello del útero o cervix. Eso es lo que debe dilatar para que el bebé salga. Veo ovario. Veo oviducto, trompa de falopio. Veo la parte externa, que vendría a ser vagina y la vulva. Entonces, vamos a empezar a analizar cada una de estas estructuras funcionalmente. Empezamos por los ovarios. Los ovarios son dos, miden aproximadamente 3 centímetros, están suspendidos en la cavidad abdominal por el mesenterio y por ligamentos ováricos. En ese ovario se va a llevar a cabo la ovogénesis y ese ovocito que se forme va a empezar a hacer un recorrido. Ese recorrido va a ser oviducto, trompa de falopio y finalmente va a llegar al útero. Es decir, sale del ovario,
oviducto, trompa de falopio, llega al útero. Ese es el recorrido que va a hacer. Acá, en el útero, es un órgano hueco que cuando no hay embarazo mide 7 centímetros de largo y 5 centímetros de ancho, y la posición que tiene, que es casi horizontal a la vejiga, hace que el parto en las hembras que son bípedas sea mucho más difícil. Es decir, el útero y la vagina, miren, esperen. El útero y la vagina forman casi un ángulo recto. Entonces, esto es propio de los animales que son bípedos. Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque dificulta el parto, dificulta el alumbramiento. En los animales que son cuadrúpedos, esto no pasa. Entonces, eso lo que hace es facilitar la salida del bebé durante el parto. Quiere decir que, para colmo, las mujeres tenemos una dificultad por ser bípedas a la hora del nacimiento. Entonces, ese útero, más allá de que es el lugar donde se va a alojar el embrión durante meses, también tiene capas internas, que son estas, que se llama endometrio. ¿Qué es lo que ocurre? Ese endometrio tiene dos partes. Tiene una capa superficial y una capa basal. Esta capa superficial es la que perdemos en cada menstruación. Es decir, cuando se produce el sangrado, lo que se libera es justamente esta capa que ustedes tienen acá. Entonces, todos los meses, esta capa superficial se pierde y esta capa basal regenera a esta capa que quedó acá. Entonces, todos los meses regeneramos esta capa superficial que perdemos con lo que conocemos como menstruación. ¿Qué es lo que ocurre? Esto que tienen acá es el cuello uterino. El embrión se aloja acá, crece, y esto se dilata, no más de 7 centímetros, 10 centímetros, y se produce el descenso por el canal de parto. Quiere decir que la vagina funciona como canal de parto. Ahora, ¿qué pasa con la vagina? La vagina es un tubo de aproximadamente unos 7 centímetros y, como les dije, funciona como canal de parto y también es la estructura que recibe el pene en el momento de la copulación. La vagina tiene un glúcido que es glucógeno. ¿Por qué? Porque nosotros vimos en Inmune que existen bacterias, flora bacteriana normal en nuestra vagina, que fermenta ese glucógeno y obtiene ácido láctico. Entonces eso hace que la vagina tenga un pH ácido de entre 4 y 5. Por eso la vagina es un lugar bastante inhóspito para los espermatozoides. Es decir, ¿cómo les puedo decir? No es un lugar favorable por el pH que tiene. De hecho, ¿cuántos espermatozoides se liberaban en una eyaculación? 200 millones. Bien, de esos 200 millones, ¿por qué unos poquitos solamente llegan a colonizar o a fecundar el ovocito? Porque el resto se pierden en la vagina, en los tubos. Entonces, cuando encuentra con el medio ácido, si bien el semen es ligeramente alcalino,
no alcanza a neutralizar ese pH 4,5. Entonces son muy pocos los espermatozoides que pueden llegar a fecundar el ovocito. Bien, la vulva. La vulva es la parte externa, está formada por el clítoris, labios mayores y labios menores. Los labios mayores son carnosos y los labios menores son membranosos. Esos labios cumplen función de protección. Y el clítoris es un órgano de aproximadamente 2 centímetros que está formado por tejido eréctil como estaba formado el pene. Miren, el clítoris está formado por tejido eréctil como estaba formado el pene. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en que el clítoris tiene una estructura interna que permite fugas. ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan que ayer yo les conté que, por ejemplo, el pene tenía todo como, tiene tejido que se llama esponjoso eréctil, que tiene como todos agujeritos, como si fueran las cabezas de alfileres, que se llenaban de sangre y me permitían la erección en el hombre? Bueno, en la mujer, el clítoris y los dos bulbos que tiene alrededor se congestionan y se distienden y se llenan de sangre. Este proceso es un poco más lento que en el hombre porque el tejido esponjoso que tenemos en el clítoris no es como el que tiene el pene. Entonces, hay una pérdida de sangre, hay una cierta fuga, no como en el hombre que toda la sangre queda como acumulada adentro del pene, y entonces por eso el proceso es más lento. Entonces, obviamente, cuando se produce esta congestión del clítoris, esto va acompañado de una secreción vaginal, que es como un flujo vaginal que te lubrica las paredes de la vagina. Entonces, vuelvo para atrás. Vamos con el proceso de ovogénesis. Necesito que acá, si bien esto ustedes ya lo han visto, presten mucha atención. ¿Por qué? Porque el proceso de la mujer, como les dije yo, arranca, se detiene, vuelve a arrancar, se vuelve a detener. No es un proceso continuo como pasa en el hombre. Entonces, es un proceso que por ahí cuesta entenderlo, porque es como que tiene diferencias con el hombre y para muchas veces el proceso. Entonces, ¿cómo empieza? En el ovario tengo ovogonias, que son células diploides, que se encuentran en la capa más externa del ovario, y en determinado momento se diferencian algunas en ovocitos primarios. Hasta acá decir, bueno, lo mismo que pasaba en el hombre. Estos ovocitos primarios siguen siendo diploides. ¿Cuál es la diferencia? Que esto pasa cuando la mujer es un embrión, cuando la mujer está todavía dentro de la panza de su mamá. Entonces, se diferencian a ovocitos primarios, empieza la meiosis 1 y se detiene en profase 1. Y ahí queda. Entonces, las mujeres nacemos con aproximadamente 2 millones de estos ovocitos detenidos en profase 1. Así nacemos. Este proceso de transformarse en ovocitos primarios y empezar la meiosis 1 ocurre en el tercer mes de vida intrauterina, es decir, en el tercer mes cuando la mujer está dentro de la panza de su mamá. Entonces, ¿qué es lo que ocurre?
Así nacemos las mujeres, con aproximadamente 2 millones de estos ovocitos detenidos en profase 1. Ustedes me van a decir, bueno, Dani, pero en realidad es un montón 2 millones. Claro, el tema es que esos 2 millones no llegan al momento de la pubertad. Cuando la mujer llega a la pubertad, que es cuando empieza a menstruar, que es cuando sus niveles hormonales empiezan a aumentar, solamente de los 2 millones que tenían, le quedan 400.000. Todo el resto se pierden, se mueren, se degeneran. Estos ovocitos primarios, de los que estamos hablando, se encuentran rodeados por células epiteliales planas. Miren, esto es el folículo primordial. Es el ovocito primario, es este es el núcleo del ovocito, este es el ovocito, rodeado por una zona que se llama zona pelúcida y por una sola capa de células foliculares planas. Así se encuentra el ovocito, se encuentra como folículo primordial. Dentro del ovocito, rodeado por zona pelúcida, que contiene glicoproteínas y una capa de células foliculares planas, que son estas. Entonces, ¿qué ocurre? Esta mujer llega a la pubertad y cuando llega a la pubertad, una vez por mes, una vez por mes, uno de estos ovocitos primarios que tenía detenidos completan la meiosis 1 que habían empezado antes de nacer. ¿Y qué lo transforman? En ovocito secundario y un cuerpo polar. El cuerpo polar no sirve para nada. Se degenera, no sirve. Entonces, repito, una vez al mes, desde que la mujer empieza su primer menstruación, que se llama menarca, hasta la menopausia, uno de estos ovocitos que tiene detenido en profase 1 de la meiosis 1, completa la meiosis 1 y forma ovocito secundario y un cuerpo polar. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Este ovocito secundario empieza la meiosis 2 y se vuelve a detener. ¿Y qué pasa? Se detiene puntualmente en metafase 2. Si este ovocito, que empezó la meiosis 2 y se detuvo, nadie lo fecunda, así como está, lo liberamos con la menstruación. No pasó nada. Ahora, si este ovocito secundario, alguien, un espermatozoide, lo fecunda, termina la meiosis 2 y forma un óvulo y un cuerpo polar. En conclusión, quiere decir que si no hay fecundación, no hay óvulos. O sea que está mal decir que las mujeres ovulamos, porque en realidad no liberamos óvulos. En realidad, lo que hacemos es liberar ovocitos secundarios detenidos, o sea, ovocitamos, sería. Desde que este ovocito secundario se libera, hay 24 horas para que sea fecundado. Si en 24 horas no es fecundado, chau, ovocito secundario. Hasta el próximo mes.
les quiero contar una cosa. Este ovocito primario, que estaba rodeado por estas células foliculares, el folículo va modificándose, va creciendo, a medida que va creciendo. Anto, decime, Hola Dani, mira, te quería hacer una pregunta. dime. ¿Y qué pasaría en el caso de que pasa en las mujeres cuando son estériles? ¿No se producen los ovocitos secundarios? Depende la causa de esterilidad. Las mujeres pueden ser estériles por muchas causas. Generalmente está relacionado con la edad, con las alteraciones hormonales, porque todo este proceso está relacionado con hormonas, que es lo que vamos a ver enseguida. Entonces, generalmente es por alteraciones hormonales. Entonces puede ser que nunca ovule o que para poder ovular necesite una estimulación exógena. Por ejemplo, hay mujeres que para poder ovular necesitan suministrarse drogas, es decir, hormonas exógenas. Y hay mujeres que directamente no ovulan. Hay mujeres que ovulan una vez al año. Eso depende mucho de la mujer. Mira, la mayor causa de esterilidad en una mujer son las alteraciones hormonales. Es la principal causa de esterilidad. Entonces, cuando hay alteraciones hormonales, o no ovulás, o ovulás una vez en cuando, entonces eso hace que la mujer tenga esterilidad. Como te digo, hay mujeres que para poder ovular necesitan consumir hormonas exógenas, porque no producen suficiente cantidad de hormonas ellas. Entonces, bueno, en realidad en la mujer hay muchas causas de esterilidad. Toca ver esa parte. Hay muchas causas de esterilidad en una mujer, pero generalmente son por alteraciones hormonales que hacen que la mujer no ovule todos los meses, sino que no ovule nunca o ovule una vez al año. También puede ser que no sea que la mujer no ovule, sino que, por ejemplo, ovula, pero no puede implantar un embrión, entonces pierde los embarazos. Porque una vez que vos unís el espermatozoide con el ovocito y se forma un embrión, ese embrión se tiene que implantar. Entonces muchas mujeres tienen problemas en la implantación del embrión. Entonces todo el tiempo pierden embarazos. Entonces, bueno, como te digo, hay que ver cuál es la causa. Generalmente es por alteraciones hormonales, la mayoría de las veces. También hay gente que por ahí tiene defectos en las trompas. Mira, hay gente que tiene defectos en las trompas de falopio, entonces cuando el espermatozoide quiere llegar a la trompa, por ejemplo, está anudada, entonces nunca se puede encontrar con el ovocito, y entonces por eso la mujer nunca puede ser fecundada, porque tiene una alteración en la estructura de sus trompas de falopio. Hay muchas causas, no hay una sola, hay muchas. Entonces, lo que les quería decir es lo siguiente. Este folículo que contiene el ovocito primario empieza a transformarse, empieza a crecer y llega un momento que se transforma en folículo maduro. ¿Qué es esto que tienen acá? Tengo el ovocito, una zona pelúcida, esto que se llama corona radiada y una cavidad que se llama antro. Entonces, cuando el folículo está en este estado, es cuando libera al ovocito secundario. Es decir, es cuando libera a este ovocito. Este ovocito empezó meiosis 2 y se volvió a detener. Entonces, si no es fecundado, así como está como ovocito detenido en meiosis 2, lo libero con la menstruación. Si este ovocito se fecunda, completa la meiosis 2 y te da un óvulo y un cuerpo polar. Miren, ovocito primario, hago la primer meiosis. Acuérdense que la empiezo antes de nacer, la completo una vez al mes, a la meiosis 1. Me da un ovocito secundario y el primer cuerpo polar. Este ovocito secundario
empieza la segunda meiosis y se detiene. Si ese ovocito secundario no lo fecundo, chau, te fuiste ovocito secundario con la menstruación. Si este ovocito secundario es fecundado, completa la segunda división, la segunda meiosis, y te forma un óvulo y un cuerpo polar. Ese óvulo, al unirse con el espermatozoide, te da el cigoto. Quiere decir que, repito, está mal decir la palabra ovular, porque no liberamos óvulos, porque para liberar óvulos tiene que haber una fecundación. Si no, lo que liberamos son ovocitos secundarios detenidos. Entonces, ¿qué pasa con una vez que yo liberé el ovocito secundario? Miren, acá liberé el ovocito, acá te van mostrando cómo se va madurando el folículo. Acá liberó el ovocito secundario. ¿Qué hace? Llega a la trompa, empieza a hacer el descenso, miren, pero, como yo les dije, la trompa tiene dos opciones. Una, se va contrayendo para facilitar el descenso de ese ovocito secundario. Y segundo, tiene fimbrias que se mueven para facilitar el descenso de ese ovocito. Ahora, este ovocito que se liberó acá, ovocito secundario, tiene 24 horas para ser fecundado. Si no se fecunda, chau. Entonces, la fecundación se produce acá, en la ampolla de la trompa de Falopio. Es decir, los espermatozoides suben por el útero y llegan a la trompa. O sea que la fecundación se produce en la ampolla de la trompa de Falopio. Una vez que se produjo la fecundación, ese embrión empieza a bajar. Y aproximadamente 5 o 6 días después de que se fecundó, se implanta en el útero. El 30% de los embarazos se pierden acá. Es decir, que la mujer, la mayoría de las veces, pierde embarazos y ni siquiera sabe que estuvo embarazada. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se formó el embrión, pero cuando se tenía que implantar no se implantó, entonces lo pierdo junto con la menstruación. Repito, este ovocito secundario que ustedes liberan acá tiene 24 horas para que lo fecunden. La fecundación se produce acá. Si no es ahí, no se va a fecundar más. Entonces, en caso que no haya fecundación, el ovocito secundario no lo fecunda nadie, sigue, y cuando menstruo, libero el ovocito secundario. ¿Se entiende? Acá está lo que yo le estaba diciendo. ¿Alguna duda de esto? ¿Algo que no se haya entendido? ¿De la ovogénesis? No, Dani. Bien. Entonces, seguimos. Vamos a hablar un poquito de el tema de, esto ya un poco se los estuve hablando recién, del tema de el clítoris y un poco lo que vimos ayer en el hombre, vimos lo que era la erección, la eyaculación y el orgasmo, y acá está un poco lo que yo les estaba contando antes. Nuestro clítoris tiene el mismo tejido que compone el pene, pero la congestión y distensión es más lenta. Tanto la vagina como las trompas, como el útero, hacen contracciones para facilitar el ascenso del espermatozoide. Además, acuérdense que el espermatozoide tiene el semen, mejor dicho, tiene prostaglandinas que también facilitan esa contracción del útero y de las trompas. Cuando se produce el acto sexual, la penetración, el cuello uterino desciende, se va un...
se produce la penetración, el cérvix, que es esto, desciende un poco y se forma como una laguna donde se deposita el semen. Entonces después ese semen, esos espermatozoides del semen, tienen que ascender por el útero y llegar hasta la trompa de Falopio. Entonces, ¿cómo es esta regulación hormonal? Como yo les dije ayer, en las mujeres el proceso es mucho más complicado. ¿Por qué? Porque en el hombre la testosterona es durante todo el mes constante. A ver, si bien la testosterona tiene liberación pulsátil, por ejemplo, aumentaba su liberación de noche, en el mes no tiene tantos cambios. Pero en la mujer, la ovogénesis y la menstruación están controladas por justamente hormonas. Entonces, ¿cómo es esa regulación hormonal? Participan 5 hormonas distintas. Hormona liberadora de gonadotrofina, FSH, folículo estimulantes, luteinizante, estrógenos y progesterona. 5 hormonas distintas van a regular nuestro ciclo menstrual. El ciclo menstrual, biológicamente, no siempre dura 28 días. Si ustedes van y se fijan en los libros de biología, los libros siempre estipulan como que todos los ciclos menstruales de las mujeres duran 28 días. La realidad es que hay mujeres que tienen ciclos de 30, hay mujeres que tienen ciclo de 25, hay mujeres que tienen ciclo, no sé, de 31. Entonces, se establece como un promedio de 28 días. Si ustedes se acuerdan, aproximadamente al día 14 se dice que se produce la ovulación. ¿Qué quiere decir? Que se ha liberado el ovocito secundario, aproximadamente al día 14. Repito lo mismo. Esto de los días es un tema, porque la realidad es que no todas las mujeres tienen ciclos de 28, no todas las mujeres ovulan el día 14, hay mujeres que ovulan el día 13, el 10, el 16. Entonces, aquellos que se cuidan con el método del conteo de los días es un método bastante inespecífico, salvo que seas una persona sumamente regular. Porque la realidad es que no siempre se ovula el día 14. Y es más, no siempre la mujer ovula todos los meses el mismo día. Entonces, usar como método de control de la natalidad el conteo de los días y no es tan seguro como parece. Entonces, antes de poder empezar a ver el ciclo, nosotros tenemos que analizar la relación de las hormonas. Acá vamos a tener que volver a traer conceptos de endocrino, como por ejemplo la retroalimentación negativa y la retroalimentación positiva. El estrógeno, los estrógenos, cambian. ¿Qué quiere decir esto? Dependiendo de su concentración, es cómo actúan. Cuando el estrógeno está en baja cantidad, me inhibe a la folículo estimulante y por lo tanto a la hormona liberadora de gonadotrofina. Acuérdense que esta la libera el hipotálamo y hace que la adenohipófisis libere estas dos. Entonces, cuando tengo poco estrógeno, por una retroalimentación negativa, se inhibe la FSH y por lo tanto la hormona liberadora de gonadotrofina.
Pero cuando los estrógenos están elevados, se produce una retroalimentación positiva. ¿Qué quiere decir esto? Me aumenta a la hormona liberadora de gonadotrofina y por lo tanto me aumenta la luteinizante y la folículo estimulante. Esto es clave para entender el ciclo. Por otro lado, tenemos la progesterona. Ani, dime. Dani, ¿puedes volver a explicar lo de los estrógenos? Sí, obvio. Los estrógenos, dependiendo de cuánta concentración tengan, es el efecto que producen. No es lo mismo que yo tenga bajos niveles de estrógeno que tenga, porque a ver, ustedes que vieron en endocrino y determinada hormona actúa por retroalimentación positiva o determinada hormona actúa por retroalimentación negativa. Bueno, el estrógeno no. El estrógeno a veces actúa por retroalimentación negativa y a veces actúa por retroalimentación positiva. ¿Y de qué depende si a veces? De la concentración de estrógeno. Entonces, cuando tengo poco estrógeno, cuando hay poco, actúa en una retroalimentación negativa. Entonces, me inhibe a la folículo estimulante y me inhibe a la hormona liberadora de gonadotrofina. Cuando hay mucho estrógeno, pasa lo contrario. Actúa por retroalimentación positiva. Entonces, ¿qué hace? Me estimula a la hormona liberadora de gonadotrofina y me estimula a la luteinizante y a la folículo estimulante. Pero además, tengo otra hormona más, que es la progesterona. La progesterona, cuando está en presencia de estrógenos y en niveles elevados, te inhibe a la GnRH y por lo tanto te inhibe a la luteinizante y a la folículo estimulante. Esto es la clave para que puedan entender el ciclo. ¿Por qué? El ciclo es un quilombo, chicas. Nuestros niveles hormonales son todo el mes una subida y bajada constante. Miren, acá nos muestran en 28 días los cambios de luteinizante y folículo estimulante. Normal, normal, pico, normal. Normal, normal, pico, normal, normal. Ahora, acá, miren lo que hacen los estrógenos. Sube, 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 baja un poco, vuelve a subir, baja. En 28 días. Miren lo que hace la progesterona. Baja, 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 sube, 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 baja de nuevo. O sea, nuestros niveles hormonales en un mes son un quilombo. Y encima no estamos regulados por una hormona, dos, 4 hormonas de 5 con la hormona liberadora distintas. Entonces, ¿qué tengo que entender yo? Eso explica todo, Ani. Ailu, eso explica todo. Es decir, esta mañana nos reíamos con los chicos que estaban presencial, porque yo les decía, después de ver el ciclo, nos van a entender a las mujeres. Porque imagínense que todo el tiempo estés, ay, aumenta una hormona, ay, disminuye, ay, vuelve a aumentar, uy, vuelve a disminuir, todo el mes, así. Entonces, claramente, cuando hay vieron que siempre, generalmente las alteraciones hormonales están en la mujer, que hay muchas más mujeres con alteraciones hormonales que hombres, porque la verdad es que nuestro ciclo es tan complejo, tan enroscado, que una hormona que se altera todo. ¿Por qué? Porque por un lado va lo que va pasando en el ovario y por otro lado lo que va pasando en el útero. O sea, a la par, a lo largo del mes, en mi ovario y en mi útero van pasando cosas distintas. Entonces,
Primero, los ciclos siempre empiezan con la menstruación. O sea, supongamos que acá se hace un ciclo de 5 días, eso también cambia. Hay mujeres que no tienen una menstruación de 5 días, tienen una menstruación de 7, de 10. Bueno, se hace un promedio, ¿sí? Miren en la menstruación, primera etapa del ciclo, estoy en fase menstrual, mi útero está alargando la capa superficial, que son estos días, ¿sí? Bueno, estoy menstruando, se desprende parte de mi endometrio. Fíjense que todos mis niveles hormonales son bajos. La progesterona está baja, los estrógenos están bajos, la luteinizante está baja, la folículo estimulante está baja. Todo bajo. Bien, continúa el ciclo. Si ustedes se fijan en el ovario, está la fase folicular. ¿Qué es la fase folicular? Esto que yo les conté acá. Es decir, el folículo empieza siendo un folículo primordial, se transforma en un folículo en crecimiento y finalmente un folículo maduro. O sea que en el ovario está pasando esto. Miren. Es lo que ocurre después. A continuación, empiezan a aumentar los niveles de luteinizante y folículo estimulante. Entonces, ¿qué pasa? Con esa estimulación, el folículo empieza a crecer, empieza a desarrollarse. Pero, a su vez, las células que tiene alrededor, estas células que se llaman células foliculares, estas, secretan estrógenos. No solamente nutren al ovocito esas células, sino que secretan estrógenos. ¿Para qué sirve esos estrógenos que están secretando esas células? Sirve para, uno, empezar a regenerarme el endometrio otra vez, porque perdí parte de capa de endometrio. Entonces, se me empieza a regenerar el endometrio otra vez. Entonces entro en el endometrio en una fase proliferativa. Miren cómo los niveles de estrógeno empiezan a aumentar. ¿Y qué dijimos nosotros? Ah, cuando los estrógenos están elevados, me aumenta la LH y la FSH. Miren lo que pasa. Pico de estrógenos, llego al día 14, pico de LH, pico de FSH. ¿Qué hace la luteinizante? Hace que se produzca la ovulación. Es decir, que se libere el ovocito secundario. Ese que venimos hablando. Día aprox 14 del mes. ¿Qué pasa después? Los niveles de FSH, fíjense, y LH otra vez empiezan a bajar. ¿Qué ocurre? Cuando se produce la ovulación, libero el ovocito secundario, el folículo que queda se convierte en el cuerpo lúteo. Entonces entro en una fase luteínica. Ese cuerpo lúteo secreta progesteronas y estrógenos. Miren el por qué la progesterona empieza a aumentar y el estrógeno que había disminuido también empieza a aumentar. ¿Por qué? Porque este cuerpo lúteo secreta estrógenos y progesterona. Entonces, me aumenta la progesterona, me aumentan los estrógenos. ¿Y qué dijimos? Ah, cuando aumentan la progesterona en presencia de estrógenos, se inhibe otra vez todo. Y bueno, es lo que pasa. Cuando te aumenta la progesterona y te aumentan los estrógenos, se inhibe a la hormona liberadora de gonadotrofina, se inhibe la LH y a la FSH y el ciclo otra vez vuelve al principio. Quiero que quede una cosa claro. Esto está pasando en el ovario, esto está pasando en el útero. Y estos son los niveles hormonales que vamos teniendo en el mes. Entonces, en el ovario puedo distinguir una etapa folicular antes de la ovulación y una etapa luteínica después de la ovulación. Acá
ya no tengo más folículo, tengo cuerpo lúteo. Cuando yo libero el ovocito, miren, cuando yo libero este ovocito que tengo acá, todo esto que queda, que es el folículo, se convierte en cuerpo lúteo. Por eso, el cuerpo lúteo aparece después de la ovulación. Ese cuerpo lúteo secreta progesterona y estrógenos. De hecho, chicos, si este ovocito no es fecundado, estos cuerpos lúteos se reabsorben. Si este ovocito es fecundado, el cuerpo lúteo sigue produciendo estrógenos y progesterona por 3 meses para tratar de mantener al embrión. Entonces, fíjense que tengo 2 etapas a nivel ovárico y 3 etapas a nivel uterino. Miren el endometrio, cómo en la menstruación disminuyó, con el estrógeno empezó a crecer, y una vez que estaba en la parte normal, otra vez vino la menstruación y perdí la capa más superficial. Están vivos, no murieron, ¿no? ¿Ahora nos entienden? ¿Ahora entienden por qué tanta complicación? ¿Vieron lo que es un mes nuestro? Es un quilombo un mes nuestro. Yo sé que es complicado, no se hagan problema, que mañana lo vamos a volver a repasar, porque yo sé que es complicado, son muchas hormonas, muchos nombres, muchas estructuras, entonces sé que es difícil entenderlo, ¿sí? Y más que hay nombres que, qué es eso, cuerpo lúteo o amarillo, ustedes nunca lo habían visto el nombre, entonces sé que es difícil entenderlo, no se hagan problema, mañana apenas arranquemos, lo vamos a volver a ver al ciclo, por si a alguno le quedó alguna duda. Pero lo que a mí me interesa que entiendan es que todo está regulado por hormonas. Es un ciclo pura y exclusivamente hormonal. Entonces, este ciclo, ustedes lo que tienen que ir entendiendo es lo siguiente. Cuando ustedes lo quieran estudiar, tienen que ir por parte. Es decir, tienen que saber que en el ovario, si es la fase folicular, bueno, ¿qué fases pueden estar ocurriendo en el útero? Bueno, ¿y cómo son los niveles hormonales ahí? Bueno, cuando está la fase luteínica, ¿qué fase hay en el útero? ¿Y cómo son los niveles hormonales ahí? ¿Y qué pasa en el día 14? ¿Cómo son los niveles hormonales? Entonces, tienen que saber qué es lo que va ocurriendo a la par en el ovario del útero y con las hormonas. Porque se los preguntan así, les preguntan todo relacionado. ¿Se ha entendido? ¿Han muerto? ¿Están vivos? Tengo un exceso de información. Es como Bueno, que mi pero mente ya colapsó. hizo ¡puah! Así. No, bueno, no se preocupen. Mañana lo vamos a volver a ver apenas empecemos, porque es muy difícil también. Yo siempre soy, cuando lo explico presencial, como mucho de hacer colores distintos, como para que se entienda. Entonces sé que cuesta esto. De hecho, hasta a mí, cuando yo lo estudié, me costó entenderlo al principio, porque como que tenés que relacionar un montón de cosas, y como que no podés entender por qué se llama cuerpo lúteo, por qué se llama folículo, por qué tanto nombre que se parece. No se hagan problema, mañana empezamos y lo volvemos a ver, ¿sí? Y después seguimos avanzando, porque ahora tenemos que dejar y mañana seguimos. Que tengan una hermosa tarde, nos vemos mañana. Chau, chau. Hasta Chao, mañana. que estés bien. Chao, Chao, chicos, Dani, nos nos vemos. vemos. Chau, chau. Nos vemos mañana.